Hola, buenas noches. Bienvenidos a este foro del doctorado o de los doctorados en antropología, sociología y filosofía. Ya saben ustedes que este foro se organiza en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021, organizado por la PUC, ¿no? Y esta noche vamos a tener a tres expositores, a Camila Sastre Díaz, a Sandro Macasi y a Jorge Olaechea Cater. La dinámica es la siguiente. Cada expositor va a tener 15 minutos, ¿no?, para hacer su presentación. Luego unos 5 minutos de preguntas, ¿no? Y las preguntas ya veremos si las hacemos por chat, si las hacemos directamente. En fin, yo soy Katia Hansa y voy a moderar, ayudar en lo que pueda para que este foro sea muy potente, muy interesante y que haya mucho diálogo entre nosotros. Bien, entonces vamos a empezar con Camila Sastre Díaz. Ella va a exponer sobre representaciones culturales, memoria, postconflicto armado, interno y violencia sexual. Camila es candidata a doctora en antropología por nuestra universidad, la PUC, becaria ANIT, las becas de Chile del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ella es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile y licenciada en Historia por la Universidad de Chile, diplomada en Estudios de Género y Cultura por la Universidad de Chile y es integrante del grupo interdisciplinario Memoria y Democracia, es el grupo de la PUC, de la Universidad Católica del Perú. Con eso, Camila, te dejo para que por favor hagas tu exposición. Gracias, gracias Katia. Buenas tardes, noches a todas, a todos y todos los presentes hoy día. Voy a compartir pantalla para compartirles una presentación que he realizado. Agradezco primero el espacio que ha creado, digamos, la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. Y como mencionó Katia y se señala en el programa del foro, mi trabajo de investigación se centra en reflexionar en torno a las representaciones culturales, la memoria, el posconflicto armado, y específicamente sobre el caso de violencia sexual que ocurrió en el marco de este periodo, digamos, del pasado reciente peruano. Mi tesis en particular, y acá aparece el nombre, se titula Producciones culturales postviolencia, el caso de Manta y Vilca, Huancavelica, y los casos de violencia sexual durante el conflicto armado interno del Perú. Mi investigación, además de contar, como mencionaba Katia, con el apoyo de Beca Chile en mi condición de becaria en la universidad, también ha recibido, y debo mencionarlo, el apoyo del programa de apoyo a la investigación para estudiantes de posgrado de la DGI de nuestra universidad, en el año 2019. Mi trabajo lo he centrado en analizar dos producciones teatrales que tienen su
su trama fundamental es sobre violencia sexual y específicamente el caso de Manta Ilvilka. Estas obras son, por un lado, la obra Kaipunku, creada por Ana y Débora Correa, ambas integrantes del grupo Yuyashkani, y fue estrenada en el año 2007, y 10 años después se estrenó la obra Manta y Vilca, que es la otra obra que yo trabajo y analizo, creada por la colectiva feminista Trenzar. Me interesé en estas obras, como los mencionaba, porque se centran en los casos de violencia sexual, y muy brevemente, qué es lo que ocurrió en Manta y en Vilca, en ambas comunidades de la región de Huancavelica. En marzo del año 84 se instalaron bases militares para controlar la zona. En Vilca la base operó hasta el año 88, pero en el caso de Manta su operación se extendió hasta el año 98. En ambos lugares se reportaron una serie de abusos cometidos por militares, y en el caso de Manta, que es emblemático para la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se llegaron a reportar el nacimiento de más de 30 niños y niñas producto de embarazos forzados. Violación a los derechos humanos que fueron difíciles de ser denunciadas en ese momento por el contexto en el que estaba, digamos, la comunidad, sobre todo debido al control que ejercían los militares con la exigencia de salvoconductos para controlar tanto el ingreso como la salida de los habitantes de las comunidades. Mi interés central era en esta investigación saber cómo se han representado estas vulneraciones de derechos, y a partir de ese interrogante surgen 3 preguntas más específicas, como quiénes son las creadoras y cuáles han sido los propósitos para crear estas obras de teatro, qué las motiva, las impulsa, las mueve, cómo han sido los procesos de creación de estas obras y qué relación tienen con las mujeres sobrevivientes, con estas, digamos, producciones. Para esta última pregunta he trabajado con 6 de las 9 mujeres que son parte del proceso actual judicial que está en curso en Perú sobre lo ocurrido en Manta en los años 80. La investigación tiene un carácter etnográfico y metodológicamente, debido a las distintas aristas que empiezo, digamos, a trabajar, tuve que adoptar varios tipos de técnicas, desde las, digamos, tradicionales conversaciones en profundidad con artistas, con las propias mujeres sobrevivientes, y también con varios actores involucrados en el proceso de creación, que no solo me limitó, digamos, a trabajar con actrices y las artistas, sino que también con actores vinculados al proceso judicial que actualmente les mencionaba se encuentra abierto. ¿Por qué? Porque las obras y su proceso de creación está muy cruzado por este proceso judicial que yo les he estado mencionando y del que hablaré brevemente más adelante como parte de los hallazgos de la investigación. Metodológicamente también la investigación implicó mi observación participante, tanto como observadora en el proceso judicial y en los procesos creativos que desarrollaron y que siguen desarrollando las artistas. Y en el caso de las mujeres también trabajé con fotoelicitación para conversar con ellas sobre las obras de teatro, poder gatillar recuerdos que me permitieran conversar con ellas sobre qué sentían, qué opinión tenían sobre estas representaciones. Considero muy interesante recalcar, que también es parte de los hallazgos, de las relaciones y redes que construyen las actrices, las artistas, con los miembros de las ONG que van a estar vinculados a este proceso judicial, específicamente al Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, y el Instituto de Defensa Legal, IDL. Actualmente yo me encuentro en proceso de redacción de la tesis y he ordenado, digamos, mi trabajo en 3 grandes secciones. Por un lado, toda una reflexión en torno a las obras de teatro, las creadoras, los motivos que las llevan a crear estas obras, el relato que se construye con estas obras de teatro sobre lo ocurrido, también cómo ellas conciben sus procesos de creación y de generación de conocimiento. Otro capítulo más bien centrado en el proceso de judicialización, en el rol de las ONG en este proceso y la relación que tienen con las mujeres sobrevivientes en estos procesos y con estos procesos. Y por último, un capítulo centrado en las mujeres sobrevivientes, en sus memorias, en la relación que tienen ellas con las nociones de justicia, de reparación, de verdad, la importancia que tiene para ellas el reconocimiento de su verdad y su relación con las representaciones de sus experiencias, valga la redundancia.
Es difícil en tan poco tiempo, la verdad, ahondar en todos los hallazgos que he ido encontrando, pero me centraré en lo que ya está procesado, analizado y está formando parte del primer borrador de la tesis. En primer lugar, debo señalar que estas obras no son políticas públicas de reparación, sino que están impulsadas por el deseo de las artistas de que exista un reconocimiento hacia las mujeres y de sus experiencias. Sin embargo, por supuesto, esto no significa que ellas no puedan concebir sus propios trabajos como reparaciones simbólicas para con las mujeres. Y esto me conduce a mi propuesta de entender las obras de teatro como acciones de desagravio que buscan restaurar el tejido social. Sin embargo, las artistas son críticas respecto a este tejido social que buscarían ellas reconstruir, debido al carácter liminal que poseen y con el que trabajan, digamos, en sus obras de teatro, porque ponen su trabajo artístico fuera de lo que la teórica Liana Diguez denomina como la zona protegida del arte, concibiendo sus trabajos como rituales públicos y participativos y atribuyéndole un carácter escrutador a la sociedad, porque ellas se consideran que son conscientes de la existencia de una violencia estructural y por ello hay muchos elementos que ellas están denunciando y que denuncian en las obras de teatro. Como señala este extracto que pongo aquí en la lámina del guión de Caipunco, donde se señala que las mujeres que se atrevieron a contar estas historias fueron abandonadas por sus esposos, dicen en la obra, fueron señaladas por la comunidad, fueron acusadas de haber provocado a los perpetradores, fueron acusadas por el Poder Judicial de mentirosas, y señalan las actrices que hasta el día de hoy prevalece la impunidad. Y la verdad es que cuando uno contrasta también toda la observación del proceso judicial, el trabajo de campo también en Huancayo, en la misma comunidad de Manta, hay varias cosas que comienzan a salir no son solamente, no es una ficción, sino que en realidad están basadas en hechos y en testimonios de lo ocurrido. Lo mismo ocurre con estas dos otras frases, extractos de las conversaciones que tuve con la artista Alondra Flores y con la artista Ana Correa, cuando ellas de cierta manera muestran en estas frases violencias que hasta el día de hoy las mujeres sufren, como por ejemplo dice Alondra, no podemos denunciar las violencias que viven las mujeres de hoy si no denunciamos lo que vivieron las mujeres de antes. Las obras también, su análisis me ha permitido observar que tienen una vida social, y esto sobre todo cuando yo analizo el proceso creativo. Uno comienza a notar que las obras tienen sus propios circuitos y que estos recorridos les han ido otorgando un valor social. Surgen a partir de las preocupaciones que tienen las artistas, pero también son fruto de los intercambios previos que las artistas tienen con las ONG que las empapan de estas exigencias de justicia, de reconocimiento, de igualdad. Así las obras también comienzan a vincularse con estos espacios judiciales de exigencia de derechos, por ejemplo, también, y logro ver cómo las obras comienzan a circular, se mueven, se transforman y se adaptan, y todo ello en función de apoyar las exigencias de justicia y reconocimiento. Se mueven las obras desde, y surgen de hecho, desde experiencias de intervención callejera, performance, luego van a saltar al escenario tradicional del teatro y luego van a volver a la intervención callejera, a la performance, a la acción en la calle. En ese movimiento las obras adquieren un valor y de hecho las obras tienen el valor por ese mismo recorrido y que solo se puede observar y comprender al tomar en cuenta el devenir social. Esto último me lleva a los últimos hallazgos que he procesado y que tienen relación con el proceso judicial. Muy brevemente, para historizar la situación, la CBR, cuando entrega el informe en el año 2003, señala que existieron 527 casos de mujeres en todo el Perú que señalaron haber sufrido violaciones sexuales durante el conflicto armado. Y más del 80% de esos casos señalaban o reportaban a las Fuerzas Armadas como sus agresores. Actualmente, el Registro Único de Víctimas señala que existen más de 5.000 mujeres que están inscritas bajo esa afectación. Post trabajo de la CBR,
2 ONG van a decidir hacerse cargo del caso de Manta y Vilca, que fue uno de los 47 casos que la CBR entregó al Poder Judicial para ser judicializables, y ambas ONG van a establecer diferentes formas de vincularse con las mujeres y diferentes estrategias judiciales. En esta pequeña extracto de la conversación que yo tengo con Carlos Rivera, señala que las víctimas no van a ir hacia ellos, sino que van a ser ellos los que se van a acercar a las mujeres a ofrecerles el trabajo, la posibilidad de judicialización y de exigencia de justicia hacia sus casos. Diferente va a ser la estrategia seguida por Demos, por ejemplo, quienes van a desarrollar el proyecto de intervención en salud comunitaria para crear las condiciones para que las mujeres hablaran y decidieran por ellas mismas denunciar. Son diferentes formas de ver cómo judicializar un caso de vulneración a los derechos humanos. Y de hecho también está aquí todo lo que está relacionado con las distintas estrategias jurídicas judiciales frente al proceso. Mientras que, por ejemplo, IDL considera que la violencia sexual es una tortura y por tanto tortura, caso de lesa humanidad, Demos tiene el reto jurídico de establecer que la violación sexual en contexto de violencia es en sí mismo una violación a los derechos humanos. Para ir terminando, quiero señalar un poco cuáles son los aportes y las discusiones en las que está inmersa la investigación. Por un lado están los dilemas en torno a la representación, quién representa, quién habla, y como lo señala Natalia Higuíñez, esta artista plástica peruana, que es la creadora de uno de las imágenes emblemáticas relacionado con el caso de Manta y Vilca y con los casos de violaciones sexuales en el conflicto armado, ella se pregunta en torno a su propio trabajo de quiénes son los que producen las imágenes, y en su gran mayoría señala que no son víctimas directas de la violencia. Y aquí la cito en un pequeño texto que está en el libro Arte y Antropología de la profesora Juliana Borea, señala Higuíñez: ¿qué nos lleva a estar aquí sentados hablando del conflicto? ¿Qué tipo de imágenes hacer para entender la desigualdad y la violencia? ¿Y de quiénes tenemos que hablar para comprender tantos años de exclusión y muerte? Lo que finalmente apunta al dilema de la discusión en torno a la representación es discutir sobre el lugar de enunciación de la representación. Por otro lado, también me parece importante poner en discusión la noción hegemónica de justicia transicional y con ellas, por supuesto, las nociones de reparación, verdad y justicia, como lo entendemos en este momento como el concepto dominante. Y me parece muy interesante, y sigo, digamos, la propuesta crítica del antropólogo Didier Fassan, quien llama todo esto como la razón humanitaria, entendida como un discurso de afectos y valores centrados en el dolor y en la compasión, y él señala que esta razón humanitaria no es crítica, o más bien desvanece la crítica hacia las razones más profundas y estructurales que nos conducen a estos conflictos sociales. Y para él el problema es que esta razón humanitaria crea un discurso de la realidad, crea un tipo de representación del mundo, y aquí también quiero citar a Fassan. Él señala que las desigualdades se borran en beneficio de la exclusión, la dominación se transforma en malestar, la injusticia se nombra en las palabras del sufrimiento y la violencia se expresa en términos de traumatismo. Lo que también, y aquí ya cierro la cita y señalo yo, que también produce un tipo de sujetos contemporáneos, que produce también una autopercepción en los propios sujetos como sujetos víctimas, y que van a plantear un tipo de relación específica con su entorno social y con el Estado. Esas son parte de las discusiones que intento enmarcar el trabajo, y esta es toda mi presentación y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Camila, por ajustarte al tiempo. Hacer una pregunta que por favor la haga de una vez. Tenemos unos cuantos minutos para eso. O, sí, ¿tiene alguien, por favor, alguna pregunta que hacer? Tendríamos que... Están todos los micrófonos apagados. Quien quiera reportarse para una pregunta, por favor, que lo diga por el chat.
Mm, mm, ¿no? Camila, Sí. em, sí, quería preguntarte cómo desde estas obras artísticas se plantea el diálogo entre memorias, ¿no? Que es una preocupación respecto a las narrativas que surgen de los diferentes actores de los conflictos, que cada cual, digamos, desarrolla narrativas diferentes, y cómo es necesario conciliar estas memorias, hacerlas dialogar, digamos. Digamos, hay una primera etapa en la cual se busca escuchar, ¿no? Y expresar, pero también llega un momento para la reconciliación en el cual este diálogo es clave. Bueno, las obras, por supuesto, que tienen un tipo de memoria en particular a la que están apuntando. El análisis que yo he estado desarrollando apunta a que ellas buscan finalmente construir una memoria que reconozca y que le dé voz a las memorias, a las historias, a las experiencias, a las memorias de las mujeres, que en el caso de lo que uno puede observar también con el análisis, por ejemplo, del mismo trabajo de la Comisión de la Verdad, hay muchas mujeres que pusieron en segundo o tercer plano sus propias experiencias y se acercaban a la comisión a hacer las denuncias en torno a la desaparición de sus padres, de sus esposos, de sus hermanos, y, y la experiencia que ellas habían vivido propiamente tal quedó relegada en el silencio. Entonces, también las obras buscan reconocer, darle un espacio a las memorias de las mujeres que pueden haber, digamos, un poco desempolvar, digamos, esas memorias. Eh, Respecto al tema de la conciliación, claro, o sea, es finalmente uno de los objetivos de la justicia transicional, el reconciliar, y ahí entra un poco el dilema también que plantean las obras de teatro, reconciliar qué, reconciliar cómo era la situación previamente, o construir otra sociedad donde los actores, finalmente, todos los miembros de la sociedad, nos relacionemos de una forma diferente. Entonces ahí entra finalmente un poco en tensión esta noción de qué entendemos por reconciliación. Ujú. Ok. Em, no sé si alguien desee plantear alguna otra pregunta. Tenemos un ratito de tiempo. Acá la veo en el chat. Camila, ¿tú la puedes leer? ¿Sí? ¿Quieres leerla? Sí, dice Giselle Guamani, los dos enfoques que haces mención son incompatibles o pueden existir conjuntamente o complementarse. No, no entiendo un poco si pudiera hablar quizá, ¿Cuáles son los dos enfoques, no? claro, Ujú. Quizás se refiere al enfoque humanitario. Lo que pasa es que el enfoque humanitario es crítico finalmente de este concepto de justicia transicional que en nuestros países latinoamericanos está tan arraigado, de esta idea de instalar una comisión de la verdad, eh, poder, digamos, saber qué es lo que ha ocurrido, pero que generalmente nuestras comisiones generan propuestas de cómo propuesta de qué políticas públicas tiene que realizar el Estado para poder que no ocurra nuevamente desde las dictaduras militares hasta los conflictos armados, pero que sin embargo no, los estados generalmente no se hacen mucho cargo de estas, se me olvidó como el nombre, perdón, de estas reformas institucionales. Eh, y la propuesta de Fasán, la verdad es que va a criticar, entender finalmente solamente como, como un aparato, el aparato más, digamos, ejemplar, digamos, la Comisión de la Verdad, sino que también tiene que haber una crítica social más profunda y estructural de cómo las sociedades llegan a estos conflictos armados. Entonces, más bien, más que incompatibles, creo yo es una postura crítica y que yo creo que sí, que se podrían complementar, pero ahí está hasta qué punto el Estado es reacio
a esas transformaciones más profundas. Ujú. No Ok. sé si respondí la verdad. Espero que. Gracias. Ok, gracias. Ujú. Muchas gracias, Camila. Yo sugiero a los participantes, ¿no?, que si tienen preguntas, las escriban en el chat. A lo mejor hacia el final tenemos oportunidad de regresar a algunas preguntas, o también se pueden ir contestando los expositores por el chat. Muchas gracias, Camila, otra vez. Pasamos entonces a la segunda exposición a cargo de Sandro Macasi. Sandro es psicólogo social, magíster en comunicación y está haciendo el doctorado en sociología. Es además profesor asociado del Departamento de Comunicaciones y coordinador de la Diplomatura de Comunicación Política y Gestión Pública de la PUC. Ha trabajado muchos años como director en centros de investigación y de opinión pública, y también es consultor para la cooperación internacional y para el Estado en temas de conflictos sociales y de comunicación para la salud. Entonces, simplemente dejo la palabra a Sandro. Sandro, bienvenido otra vez y bueno, te escuchamos. Estás con tu micro ahorita apagado. Perdón un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Katia. Bienvenidos a todos y a todas. El tema de mi tesis es los actores discursivos en los conflictos socioambientales, ¿no? Me voy a enfocar en dos conflictos emblemáticos por oposición, que fueron los de Tía María y Congo. Para poder abordar, digamos, la complejidad de ambos conflictos, me he dado cuenta de algunos marcos teóricos que me van a orientar. En primer lugar, entender que los conflictos no son los procesos de movilización, sino más bien interacciones entre diversos actores, entre redes de actores, ¿no? En segundo lugar, entender que los EIAs, que es, digamos, el artefacto sociotécnico, es una construcción que ensambla a diversos actores en una red, ¿no?, en torno a sus premisas científicas. Y así como hay redes a favor de los proyectos mineros, hay redes en contra de los proyectos mineros, ¿no? La conformación de este actor, según la teoría de la actor red, se produce por 5 mecanismos, que son los que están ahí: problematización, interesamiento, enrolamiento, movilización y disidencia, ¿no? Cuando se conforma el actor red, se produce lo que se conoce como la traducción sociotécnica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando surge una red de actores que desarrolla un contraprograma, ¿no? Esta red de actores lo que hacen es abrir la caja negra, es decir, aquello que no sabemos sobre las premisas científicas que están detrás de una tecnología, de una vacuna, por ejemplo. Una discusión sociotécnica abre esa discusión, plantea cuestionamientos, etcétera, etcétera. En este caso concreto es un EIA. Un EIA es un artefacto que lo manejan ingenieros y científicos, pero que necesita, pues, de una controversia para poder cuestionar qué está detrás de ciertas medidas que plantea el EIA, ¿no? Otra fuente teórica que me sirve para analizar los conflictos y estos casos son las coaliciones discursivas, ¿no? Estas teorías plantean que en la actual ecología política, marcada por una multiplicidad de actores comunicativos en democracia, redes sociales y múltiples
formas digitales de comunicación e información, lo que se conforma son esta suerte de coaliciones, que si usamos una metáfora es un conjunto, es un enjambre de voces que confluyen en ciertas ideas de cambio o de percepción sobre un fenómeno social, un problema o una política, ¿no? Y que este efecto del enjambre puede tener influencia en las políticas públicas. Y finalmente, otra herramienta conceptual son los enmarcamientos discursivos, conocidos también como frames, que cumplen diversos roles de cohesión, de fortalecimiento de las redes de actores que se tejen a favor y en contra de los EIAs de los proyectos mineros, ¿no? Y que tienen un rol especial en las discusiones, en las controversias públicas en torno a los temas de EIA, los temas científicos de EIA, ¿no? Entonces, estas son las 3 preguntas que orientan mi estudio. En primer lugar, ¿cómo evoluciona la normatividad? ¿Cómo aparece en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué cambios se producen? Y de qué manera estos dos conflictos impulsan la reforma de la evaluación ambiental que deriva en el desarrollo del Servicio Nacional de Evaluación Ambiental, conocido como SENAS. La segunda pregunta es cómo interactúan estas dos redes, la red del proyecto y la red de del contraprograma, ¿no? Cómo se constituyen, cómo se articulan, qué rol tiene la comunicación y las coaliciones discursivas en estos procesos, ¿no? Y la tercera pregunta es cómo, como efecto de la conflictividad, se desarrolla en el espacio público nacional, ¿no? Ya no local y regional, que es la segunda pregunta, sino en el espacio nacional, cómo se produce las interacciones entre otras coaliciones discursivas más nacionales para influir en las políticas públicas relacionadas a la evaluación ambiental que cuestionan los EIAs y la forma de aprobarse los EIAs. ¿Okay? En cuanto a la metodología, he trabajado 3 componentes, ¿no? El primero es la normatividad, el segundo son los procesos de traducción, ¿no? Y de conformación de los actores, y el tercero es el análisis de las disputas sociotécnicas en el espacio mediático y público. Hay un análisis documentario, un análisis cuantitativo, entrevistas a profundidad y análisis de enmarcamientos o de frames discursivos. Los resultados del primer capítulo es que el EIA fue introducido al Perú por insistencia de la asesoría técnica del PNUD, ¿no? No es una norma producto de una movilización o de una reflexión de desarrollo interno, ¿no? Sino que que fue introducido. A ese tipo de forma de incorporarse le llama una política de couplé o desfasada, ¿no? Entonces, el objetivo era atraer inversiones y para eso era necesario incorporar el EIA, ¿no? Después lo que he encontrado es que la dimensión social, en específico la participación ciudadana en la discusión sobre los EIAs, se van generando una serie de cambios. La norma empieza el 1991 y recién el 96 se empieza a introducir el tema de participación y luego surgen una serie de modificaciones pequeñas, agregativas, que se llama proceso incrementalista de políticas públicas, ¿no? Pero, a diferencia de los modelos norteamericanos,
no generan consenso, no son productos del consenso, ¿no? Y estos cambios tienen una dependencia, una path dependence de los modelos anteriores. Entonces, se van haciendo cambios, pero no se cambia el corpus del diseño de la norma, ¿no? Es decir, sigue estando en manos del Ministerio de Energía y Minas, sigue siendo organizado, promovido por la empresa minera, pero se hacen ciertos pequeños arreglos, ¿no? En respuesta a las demandas de la población. Todos los cambios que se van haciendo son superados por la conflictividad. La conflictividad, conforme avanza, va mostrando las deficiencias de esta norma que no ha sido pensada para un proceso intercultural, que no ha sido pensada para la complejidad de nuestra condición, ¿no? Al hacer una línea de tiempo entre los conflictos y las reformas, lo que he encontrado es una coincidencia. Cuando surgen estos dos conflictos, las reformas se aceleran como una forma de compensar, ¿no?, las demandas que finalmente derivan en el SENACE. La reforma propiamente dicha de la evaluación ambiental, ya no solo de la participación, sino de cómo se evalúan los EIAs, recién se produce a partir del 2010, específicamente el 2012, y culmina el 2015, ¿no? Producto de la conflictividad acumulada de esos dos conflictos, ¿no? De las 4 propuestas que he podido mapear, ¿no?, de la producción académica, sobre todo de la sociedad civil, que son esas 4, solamente se logra reformar el hecho de que quien evalúa los EIAs ya no es el MINEM, Ministerio de Energía y Minas, sino que pasa a ser el Ministerio del Ambiente. Las otras mejoras o propuestas de reforma que estaban pendientes, pues siguen pendientes. Y además, esto es curioso, en las entrevistas a los miembros de la sociedad civil, ambientalista, digamos, ellos no habían constituido una coalición impulsora o un issue coalition para poder hacer cambios en el día. Cada cual actuó por su lado, participó en las discusiones de su lado, de manera que estos cambios no fueron productos del esfuerzo de una sociedad civil propositiva o que generó una coalición para hacer cambios normativos. Eso no lo he observado en este cambio del SENACE. En cuanto al capítulo 2, es decir, el capítulo de las redes, encuentro que tanto los opositores como los impulsores de los proyectos mineros desarrollaron estrategias comunicativas y de relacionamiento para construir el actor red, ¿no? Esta dimensión de la construcción del actor no ha sido atendida en la literatura sobre conflictividad. Se ha dado por hecho que aquellos que apoyaban a la empresa lo hacían por puro beneficio, que eran capturados o engatusados por la empresa. Pero acá hay todo un proceso que merece la atención, ¿no? Y en esos procesos, en esa construcción de esta red de actores sociales y comunicativos, el discurso y los frames y los mismos periodistas tienen un rol sumamente importante en apoyar o en rechazar el proyecto minero, ¿no? Pero también es importante identificar que independiente de estas redes de actores de apoyo y de contraprograma, surgen coaliciones discursivas, gente de a pie, ingenieros que no tienen vínculos con la movilización, que no están en ningún partido político,
¿no? Que no están vinculados directa ni indirectamente, se suman a las voces, a los discursos, planteando cuestionamientos sociotécnicos a los EIAs, ¿no? Y este conjunto de discursos permiten que estas redes se sostengan, se amplíen, se cohesionen, ¿no? Y también se desbaraten. En términos de Cayón, se genere la disidencia. Es importante señalar que en estos dos casos, estos procesos de disidencia o de desbaratamiento de la red desarrollada por la empresa se logra gracias a la presencia de artefactos sociotécnicos, es decir, estos informes, estos análisis hechos por ingenieros, por expertos que cuestionan a la IA y generan observaciones, ¿no? Y estos aparatos, sumados a las coaliciones discursivas que ya hemos señalado, logran la apertura de la caja negra, ¿no? Hay un uso de frames y una agencia de los elementos de la naturaleza que también están presentes en estos procesos, ¿no? Pero, digamos, son procesos de interacción. La disidencia, el desbaratamiento de la red que había conformado Sauder y Yanacocha, respectivamente, generan una reacción. En Yanacocha no logra reconstruir su red, pero Sauder sí lo logra, ¿no? Básicamente modificando el EIA y la modificación desbarata, digamos, los principales argumentos que generaban temor y zozobra en la población. Hay una relación, un fluido de lo nacional de lo local a lo regional, pero no necesariamente de lo nacional a lo regional, ¿no? Y el capítulo 3, no sé si tengo tiempo, Katia. Está un par de minutos. De acuerdo. En cuanto al tercer capítulo que aborda el tema ya más nacional, la disputa nacional, encuentro que los conflictos despiertan, digamos, una controversia sociotécnica, pero de otro tipo, ya no de esta vinculada directamente a las redes, sino básicamente a través de las coaliciones discursivas, ¿no? Entonces, la cobertura que se realiza de esto le da una agencia discursiva a la sociedad civil, a los gobiernos y a la empresa como interlocutores legítimos de lo sociotécnico, mientras que a la población y a los líderes de la protesta no se le atribuye esa agencia, ¿no? Y quienes están más preocupados del tema sociotécnico son los medios regionales. Bien. Quienes conforman estas coaliciones discursivas son autoridades, periodistas, medios nacionales, regionales, líderes y población de a pie que participan activamente en estos debates y discusiones, ¿no? Las coaliciones discursivas tienen como efecto cambiar los términos de negociación entre el gobierno y los líderes de la protesta, ¿no? Entonces, enmarcan la representación que se hace del conflicto a nivel mediático. Porque una cosa es el conflicto y la interacción entre las partes y otra cosa es su representación en el espacio público mediático, ¿no? Y los dos informes que se producen desde el gobierno, el informe del MINAM y de UNOPS, que cuestionan los EIAs de Tía María de Conga, lo que hacen es amplificar y además, sumado a la amplificación que hacen las coaliciones discursivas, permiten la apertura de la caja negra a nivel
nacional y por lo tanto la deslegitimación que se hace de el sistema de evaluación ambiental, que con el tiempo deriva en la creación del SENACE gracias a, digamos, el esfuerzo de unos entrepreneurs, de unos promotores de la política desde el MINAM que logran aprovechar esta ventana de política para promover estos cambios. Muy bien, esto sería todo y creo que me pasó un poquito de tiempo. Pues muchas gracias, Sandro. No sé si alguien desee, por favor, plantear una pregunta por el chat o tiene que avisar si quiere que se le habilite el micrófono. ¿Mm? ¿No? Hola, yo quisiera hacer una pregunta, la verdad, por curiosidad. No sé si está enmarcado dentro de tu investigación, pero estos actores que finalmente se movilizan y que van a impulsar estas reformas que tú mencionas, quería saber si tú analizaste si estos cambios, estas reformas que se producen posterior a las movilizaciones, ¿cuál es la satisfacción que genera en estos actores movilizados? Si hay o no, qué opinión tienen frente, digamos, a las reformas de la institucionalidad. Sí, digamos que hay unas coaliciones discursivas que ponen el tema en agenda. Y entre ellos, por ejemplo, está el diario El Comercio, aunque parezca increíble, y está un conjunto de medios digitales, expertos, voces que dicen, este no es un problema entre empresa y comunidad, es un problema de la normatividad y hay que cambiar la normatividad. Ahora, ellos no desarrollan un proceso ordenado de influencia en la política pública. Quienes recogen el guante, digamos así, y aprovechan la ventana de oportunidades, es el MINEM, que en ese entonces estuvo a cargo de Javier Pulgar Vidal y un conjunto de abogados del SPDA, de esta ONG de derecho ambiental, ¿no? Entonces ellos, desde su experticia ya como abogados, como expertos en políticas públicas, desarrollan su propia estrategia para negociar con el MINEM, con el MEF y con el presidente y lograr que se acuerde el desarrollo del SENACE, ¿no? Entonces, digamos, eso ya no es a lo que voy, es que la movilización en sí misma no genera la política pública. Se necesitan este componente de coaliciones discursivas que abre la caja negra, que cuestiona las dimensiones técnicas, que crea la ventana de oportunidad y además un entrepreneur, un promotor de la política que lo convierte ya en un proceso político, ¿no? Entonces, ahí lo clave de mi investigación son las coaliciones discursivas. Ok, Sandro, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la última exposición, ¿no? Acá te han hecho una pregunta por el chat, Sandro. A lo mejor puedes ir respondiéndola por ahí o hacia el final. Pero para ajustarnos a la hora, voy a presentar a Jorge Olaechea, quien es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Jorge ha sido docente y directivo en la Universidad Gabriela Mistral en Santiago de Chile y actualmente trabaja como director académico de la Universidad para el Desarrollo Andino, que está en la ciudad de Liercay, en Huancavelica. Jorge es candidato a doctor en filosofía. Así que, Jorge, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Katia. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que si se ve correctamente? Sí, está muy bien. Voy a...
Ok, bueno, primero que nada, gracias al Vicerrectorado de Investigación, también a la Dirección de Posgrado de Filosofía, que me da la oportunidad de presentar brevemente. Voy a tratar de ser extremadamente breve, para no pasarnos demasiado con el tiempo, mi tema de investigación en doctorado. Felicito también a Camila y a Sandro por sus investigaciones, que están bastante más avanzadas que la mía. Esto van a ver que de verdad es proyecto de tesis de verdad. Bien proyecto. Bueno, el tema de mi investigación, como pueden ver en el título de mi tesis doctoral, es la dimensión escatológica de la persona en la hermenéutica de la existencia humana de Paul Ricoeur. El objetivo de mi trabajo, por lo menos como está planteado, es evidenciar el modo como la noción o la idea de escatón, que es la palabra griega para decir, ¿no?, lo último, literalmente significa último en griego, así como protos es lo primero, escatón es lo último, que hace referencia a esto último que ha de venir en el tiempo y en la historia, ¿no? Es decir, cómo esta noción, junto con la noción de esperanza, que desde el punto de vista del sujeto es la noción que le corresponde al escatón, pueden constituir, o si constituyen o no, una clave en la interpretación que hace de la existencia humana Paul Ricoeur. Y esto tanto en su dimensión personal, es decir, en la constitución de la persona, como también en cuanto miembro de una comunidad o sociedad. Voy a, en esos breves minutos, simplemente mostrar rápidamente la importancia del tema, a mi parecer, y brevemente la estructura del contenido, por lo menos hasta el punto en que lo tengo en este momento. ¿Por qué Ricoeur? Eso quizás es una primera pregunta. Es decir, me parece interesante, a mí me parece importante abordar la antropología desde Ricoeur, porque sabemos que él, bueno, ha sido uno de estos autores, uno de esos filósofos que ha legado al siglo XX, comienzo del siglo XXI, parte de esta reflexión rica sobre la condición humana, y muchas de las temáticas que desarrolla Ricoeur, que han sido, bueno, ya ampliamente estudiadas, desarrolladas, analizadas, criticadas, han dado frutos bastante también fuera de la filosofía, en parte por el modo como él se dedicaba a hacer esta filosofía reflexiva, como él la llamaba, que era esta vía larga. Él la menciona, le pone este nombre, digamos, en un texto, vía larga, por contraposición a la vía corta, que sería el modo como Heidegger hacía, digamos, planteaba la ontología del ser. Y que me parece interesante de esto, que esta vía larga, llamémoslo así, tiene una característica de aprovechar toda ocasión de encuentro y de debate con distintas disciplinas para ir esclareciendo pacientemente, y pongo el acento en esa palabra, el sentido del ser y especialmente el sentido del ser de la persona, ¿no? Y creo que esta nota paciente de la filosofía reflexiva de Ricoeur hace de ella una aproximación particularmente adecuada, digamos así, para mantener un debate abierto en el ámbito de la antropología filosófica. Esa es una de las razones en concreto que me llevó hacia su pensamiento. El tema que yo he escogido, que es el tema de la dimensión escatológica, digamos que encuentra la filosofía de Ricoeur en la intersección entre la antropología, la filosofía del hombre, digamos, la antropología filosófica, la filosofía de la religión, la filosofía de la historia, y todo esto en el marco de una meditación sobre el tiempo y sobre las dinámicas sociales, y aquí me llamó mucho la atención alguna de las cosas que mencionó Camila, en concreto en su exposición, que implican, por ejemplo, temas como el perdón, la memoria, la reconciliación y la esperanza de un futuro común, ¿no? Fundada en una memoria sana, pongamos así. Yo soy consciente de que me encuentro aquí en un tema límite, pongamos así, de la filosofía, es decir, la escatología sería un tema liminar
por qué normalmente la escatología se asocia, o el tema de lo último, se asocia con la escatología como disciplina más bien teológica. De hecho, ahí es donde tiene en parte su origen. No se trata, sin embargo, en la investigación que estoy haciendo, de tomar, digamos, un concepto teológico y de incrustarlo en un contexto filosófico, algo que Ricoeur explícitamente rechaza como no adecuado, ¿no? Y rechaza de modo radical, sino más bien de dirigir una mirada que sea filosófica al horizonte temporalmente último de las distintas realidades que se analicen, sea el de la persona, de la sociedad o de la historia. Y un trabajo que a mí me dio particularmente luces al respecto fue un artículo de Jean Ladrier que se titula Razón y Escatología, justamente, y que fue traducido en nuestra revista en Arete en el año 91. Y aquí Ladrier reflexiona, digamos, entre otras cosas, sobre algunos rasgos de la razón que le dan, en su opinión, una estructura escatológica. Así es como lo plantea Ladrier, que la razón humana tendría una estructura escatológica. Y es interesante, no voy a leer todo, pero en el modo como Ladrier plantea la escatología, creo que se puede vislumbrar cuánto Ladrier le debe a Ricoeur. De hecho, vamos a ver inmediatamente, él comienza citando a Ricoeur en este artículo, ¿no? Dice, esta estructura, estoy leyendo la cita, se caracteriza por los rasgos siguientes. Acá menciona algunos. Dice, lo que ha de venir, está hablando de la razón, posee prioridad respecto de lo que se haya dado o consumado ya en el presente. Esto que ha de venir no es un simple despliegue de virtualidades ya presentes, sino aporta una novedad real. La aparición de esta novedad es dirigida por un momento que se halla delante de nosotros en un lugar no identificable. Y este momento, y esto lo distingue, digamos, la escatología de la teleología, este momento no actúa como causa final, sino como acontecimiento que ha de venir, como peripecia discontinua respecto de lo que le habrá precedido. Y Ladrier continúa, digamos, varios rasgos. He querido citarlo porque me parece que muestra la posibilidad de aplicar esta dimensión a la filosofía. El trabajo de Ladrier, como comenté, se abre comentando una cita de una obra de Ricoeur, que es Historia y Verdad, donde Ricoeur afirma que la historia, dice que nunca deja de ser polémica, y Ricoeur va a decir que la historia también es lugar de un conflicto de interpretaciones, ¿no? Se halla, dice, en cierto modo iluminada por un escatón, es decir, por algo último, que la unifica y la pereniza sin reducirse a las coordenadas de la historia. Es decir, esto último está más allá de la historia y sin embargo unifica en este caso, lo que sería verdadero, es decir, aquello que uno podría llamar verdad. Tanto es así que Ricoeur en esta misma investigación va a plantear la idea que la verdad no se posee, sino que se espera. Dice, él afirma, es decir, yo espero estar en la verdad. Ese es el modo escatológico, digamos, como se plantea la unidad de la verdad en la historia. Y también cito rápidamente, he tomado a propósito una obra inicial de Ricoeur, como es Historia y Verdad, que en realidad son una recopilación de artículos, digamos, de los años 50, 60, y La memoria, la historia del olvido, es su última gran obra, digamos. Y aquí Ricoeur lo que se propone, dice él, es el reto de proyectar una especie de escatología de la memoria, y tras ella una escatología, por lo tanto, también de la historia y del olvido. Y como he señalado, no se trata, en este caso de Ricoeur, de una intrusión teológica, digamos, en la obra filosófica, sino del planteamiento de una nueva aproximación a estas realidades, la realidad en este caso de la memoria, la historia, el olvido, el perdón, va a ser un tema que también va a tratar,
Y aquí él da algunas características que son, digamos, las que a mí me han motivado a buscar en esta línea. Por un lado, se trata de algo que se formula, dice él, siempre en modo optativo. Esto lo voy a repetir en otros momentos en su reflexión filosófica. ¿Qué quiere decir? El modo optativo es el tiempo lingüístico, ¿no?, del deseo, de la esperanza. Justamente es aquello que a lo que se apunta sin poder aferrarlo en el momento. Se trata entonces de una aproximación que desvele de algún modo las posibilidades de realización dentro de la dramática de estas realidades, en este caso concreto la memoria, la historia y el olvido. Y esta escatología, que es lo que termina afirmando ahí Riquer, en la cita que ustedes están viendo, se estructura, dice, a partir y en torno al deseo de una memoria feliz y sosegada, que sería el momento de la reconciliación, digamos así, de la memoria, de la que algo se transmite en la práctica de la historia y hasta en el centro de las insuperables incertidumbres que dominan nuestras relaciones con el olvido. ¿Cuál es mi hipótesis de trabajo, digamos, para concluir esta primera parte? Es que se puede articular desde esta aproximación escatológica lo que Paul Ricoeur llamaba la identidad narrativa de la persona humana. Es decir, y como lo menciona ahí en Amor y Justicia, realizada en el desarrollo de la historia contada, ¿no?, donde se juega esta dialéctica famosa entre la mismidad, ¿no?, la identidad digamos, de lo mismo, y la ipseidad, que es este concepto que plantea Ricoeur, en el cual la identidad de la persona, en este caso, no está dado tanto por algo que yo puedo aferrar, lo que está ya presente sustancialmente, ¿no?, y que yo puedo simplemente señalar e identificar, sino es algo que se va desarrollando y que tiene esta característica, por ejemplo, de una promesa mantenida en el tiempo, así que incluye la tensión de la historicidad y de la temporalidad en lo más central de la identidad de la persona, ¿no? Estoy simplificando, pero bueno, simplemente para dar algunas ideas. Me parece a mí que justamente porque para Ricoeur el sentido de la existencia humana se encuentra más allá de esta simple permanencia de lo mismo, se puede hacer presente como un horizonte, pues es otra palabra que va a utilizar constantemente Ricoeur cuando se refiere a lo escatológico, como un horizonte escatológico, lo que ha de venir, ¿no?, lo que está viniendo, en un cierto sentido, el evento de la propia, de aquello que la propia persona es, o de aquello que la comunidad, por ejemplo, o la sociedad es, o la historia. Me parece que esta articulación, es mi hipótesis, digamos, puede ser reveladora tanto desde el punto de vista de las estructuras personales, como también desde las dinámicas comunitarias, como ya mencioné, como por ejemplo la reconciliación social, ¿no?, o la constitución de una identidad comunitaria, la de un país, la de una población, ¿no?, que sin dejar de lado la memoria, es decir, sus tradiciones, su historia, ¿no?, sus legados, sus valores, puede proyectarse hacia el futuro con una esperanza fundada y no solamente con una mirada, llamémosla así, ideológica utópica, ¿no?, que es la otra posibilidad sobre la cual a veces se busca construir y no se construye. Finalmente, y muy rápidamente, el modo como he pensado estructurar la tesis es, y me encuentro, digamos, como les decía, en la fase inicial de la preparación de la tesis propiamente dicha, una primera parte estará dedicada a una revisión, en principio cronológica, de la obra de Ricoeur, evidenciando el uso de la terminología escatológica, ¿no?, que yo por lo menos he identificado presente ya desde los primeros volúmenes los dos primeros volúmenes de su Filosofía de la Voluntad, con lo cual él comienza su obra, y va, hasta, como he evidenciado, hasta el final de su reflexión filosófica, ha continuado usando esta terminología escatológica.
Mi idea, evidentemente, no es simplemente una búsqueda de léxico, sino de encontrar los contextos, los significados, donde esta terminología ha sido utilizada y qué sentido ha tenido en la obra de Ricoeur, primero cronológicamente. La segunda parte es más bien, de repente más ambiciosa, es realizar sobre la base de los hallazgos de la primera parte, una síntesis hermenéutica, ¿no? Es decir, articular de modo sintético los distintos elementos para configurar una propuesta de lectura, espero de algún modo novedosa, sobre el sentido de la existencia humana, tal como lo entiende Ricoeur, ¿no? O sea, preguntas como si podemos hablar en términos filosóficos de una dimensión escatológica de la persona humana según Ricoeur, si es relevante para la interpretación del sentido de este ser que somos, la perspectiva de este horizonte de lo último que viene a nosotros, ¿no? Estas son algunas preguntas muy, muy básicas o digo, muy fundamentales para mí. Y queda pendiente también verificar, que es una posible tercera parte, digamos, de la tesis, si algo de estas reflexiones se ha hecho ya presente como una prosecución, una continuación de la obra de Ricoeur en filósofos que hayan recibido su influencia, como por ejemplo, acabo de citar a Jean Ladrier, y también un autor que yo, digamos, con el que trabajé en Italia, que es Armando Rigobello, también discípulo de Ricoeur, y que también desarrolla en parte algo de esta línea, digamos, que Ricoeur nunca terminó de desarrollar del todo. Esa es mi presentación. Muchas gracias a todos y gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti, Jorge. Pues bueno, tenemos algunos minutos para preguntas, para ¿quién se anima a plantear una pregunta? ¿Mm? No. Yo sí tendría una curiosidad, ¿no? Sobre todo me llama la atención el sentido que pueda tener lo que ha de venir en estos términos escatológicos, esperanzadores, ¿no? O sea, no la repetición de lo mismo, la posibilidad de algo nuevo, ¿no? La construcción de identidades, ¿no? A lo mejor tiene caso que incidas, ¿por qué crees que eso sería tan importante? ¿Por qué exactamente por qué se articula con relación a lo que viene como futuro, ¿no? Es una pregunta. Pero por otro lado, quería avisarte, Sandro, hay una pregunta para ti en el chat. No sé si la has visto. Perdona, Jorge. Sí, respondo rápidamente. Lo que a mí me parece interesante es, pongámoslo así, hay una fundamentación del modo de decir el ser de la persona que está muy basada en lo primero, ¿no? Es decir, en el análisis del origen, del arqué, de lo que sería una protología, digamos, o sea, aquello del de dónde venimos, ¿no? A mí me parece interesante y creo que me ha parecido encontrar una clave de lectura, pongamos así, de Ricoeur, del modo como Ricoeur pretende decir lo que significa ser persona, es decir, la distinción incluso que él hace entre la naturaleza humana y la persona, ¿no? Es decir, entre el qué somos y quiénes somos. Cuando él trata de articular ese quiénes somos, hay toda una evolución, digamos, ¿no? Desde la filosofía de la voluntad, pasando por todas los intentos de entrar en las modalidades lingüísticas, la narrativa, toda su meditación sobre la historia, y una constante que me parece que en un momento en sí mismo como otro, y después, digamos, se va a abrir en la última obra, una constante es
como tratar de evidenciar qué fundamento puede tener esta tensión del hombre hacia el futuro, es decir, decir lo que es esencial del ser persona humana sin sin caer en una especie de sustancialismo, pongámoslo así para decirlo muy en sencillo, ¿sí? Sin caer en un sustancialismo que fije una esencia de la persona y le quite algo que me parece que, digamos, después de Heidegger es aceptado, que es que nuestro ser en el mundo es parte, pues, ¿no? Y nuestra historicidad, por lo tanto, es parte de nuestra esencia, digamos, de quiénes somos. Creo que Riquet encuentra en esa terminología de lo último un modo de expresar esa tensión, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí. No veo preguntas en este momento en el chat, ¿no? Pero como estamos todos reunidos, ¿no? Yo sí me animaría a plantearles a las tres un par de ideas. Sí. La primera es, digamos, de alguna forma, ¿no? Para hablar a la jerga filosófica, todos ustedes se empeñan con un problema que es el de reconocimiento, el de, ¿no? Pero, digamos, el caso de Sandro está marcado por la conflictividad y por lo que parece ser que las dificultades en la formación de lo que tú llamabas coaliciones discursivas, de entendimiento, diría yo, no sé, ¿no? Mientras que a Camila le importaba también este asunto de la conflictividad, pero sobre todo con relación al problema del teatro, lo que ella decía, el lugar de la enunciación, ¿no? Entonces, mientras que del lado de Ricoeur, aparentemente el tema conflicto no es pertinente. Yo les digo esto, o sea, no es tan agudo. Yo les digo esto, es un comentario un poco grande, a grosso modo, ¿no? Para darles la oportunidad de que dialoguen un poquito entre sí. ¿Sí? Me gustaría escuchar estas notas que yo les he puesto, reconocimiento, conflictividad, lugar de la enunciación. ¿Qué opinan? Por favor. Y comencemos con el orden. Primero tú, por favor, Camila, luego Sandro y tú, Jorge, ¿les parece? ¿Sí? Pues muchas gracias por aceptarme. Sí, gracias Katia por esta idea, porque claro, o sea, hay una conflictividad de cierta manera que está, digamos, en el trabajo, en mi investigación, y no solo con el tema del lugar de la enunciación, sino que también con el tema del conflicto que significa cuando ya empiezo a trabajar y analizar todo lo que me mencionan y lo que me cuentan, digamos, las mujeres sobrevivientes, que está este conflicto por el reconocimiento que tú mencionabas. Y aquí mucho de lo que mencionaba Jorge me hacía mucho eco, porque, claro, el objetivo para las mujeres, el reconocimiento, el que se reconozca la verdad de lo que ellas están diciendo es finalmente el objetivo último. Cuando yo hablo con ellas y qué es finalmente la justicia, para ellas la justicia más bien es eso, y es poder volver a las comunidades, hacia hablar con sus familias, presentarse frente a sus familias, frente a sus paisanos, y también con el revestimiento de una sentencia que es la que ellas desean favorable hacia ellas y que reconozca la verdad de lo que a ellas les ha ocurrido, volver con ese reconocimiento estatal para que les reconozcan lo que ellas han dicho durante más de 30 años que les pasó. Entonces aquí hay varios elementos. Está, digamos, el tema del reconocimiento como un conflicto con el que ellas están permanentemente y tienen un objetivo, un horizonte. Y me parece muy interesante el rol que cumple la institucionalidad,
que pareciera ser que como que les da, me imagino como un velo, digamos, algo sagrado, con lo que ya se pueden, digamos, vestir y poder decir, ven, lo que yo mencioné y dije que me había ocurrido hace 30 años atrás, es lo que el Estado ha reconocido, y es quiénes son ustedes para cuestionar ahora lo que el Estado ha reconocido que yo digo que ocurrió. Entonces, ahí hay un conflicto y una tensión finalmente, y está muy marcado, como mencionas, con el tema del reconocimiento. Gracias, Camila. Sandro, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Sí, me parece sugerente tu pregunta y quiero enlazar con la pregunta que hizo Giselle. O sea, ¿por qué escogí dos conflictos y dos conflictos emblemáticos que perduran hasta ahora? Ambos no han sido resueltos, ¿no? Y han pasado 12 años. Y es que precisamente mi pregunta iba, ¿cómo a pesar de estas resistencias de grupos de poder, se logró generar el cambio en la política pública, que era un pilar de la política de inversiones desde 1991 con la dictadura de Fujimori? Entonces, esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo se logró hacer, cómo se doblegó ese pilar, ¿no? Y entonces, yo creo que hay varios niveles, digamos. Hay el nivel de la movilización, que empata con lo que Camila dice en términos de reconocimiento, porque detrás de la movilización está la demanda porque reconozcan que ellos tienen derechos sobre su territorio, derecho a decidir sobre el agua, sobre sus afectaciones y que respeten sus prácticas consuetudinarias, ¿no? Pero digamos, en un segundo nivel, cuando ya surgen las coaliciones discursivas, estas ya pasan a un plano más de cambios programáticos en las relaciones, ¿no? Y cuando pasa a un nivel más nacional, la discusión está en redefinir la relación entre empresa, Estado y comunidad. Y esto se reflejó en la modificación del SENACE. Hay, digamos, una serie de manuales, ¿no?, de cómo incidir en políticas públicas, pero creo que el aporte de las coaliciones discursivas nos muestra que en el escenario comunicativo actual, digamos, no podemos pensarnos como actores solitarios impulsores de estos cambios, sino que tenemos que pensar en construir redes que tengan esta capacidad de vocería para poder presionar al poder central y lograr cambios sustantivos. Jorge, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Gracias, Sandro, gracias, muchas gracias. Gracias, sí. A ver, con respecto a la conflictividad, de hecho, uno de los temas que mencionó Sandro que me pareció muy interesante es la pregunta sobre las raíces de la conflictividad, ¿no? Me pareció entender, digamos, que uno de los puntos que tú mencionaste, Sandro, era justamente este desfase entre, digamos, entre la realidad y la norma. O sea, hay un desfase, ¿no?, que está como la raíz. Yo pienso, en el caso de Riquer, simplemente, digamos, porque así partió la pregunta que me hizo Katia, en el caso de Riquer, el conflicto no es que no esté presente, al contrario, yo diría que el conflicto es un elemento central en Riquer. Solamente que justamente la escatología, digamos, la mirada que él trata de tener no es en ningún momento de una eliminación del conflicto, sino de aquel momento en el cual el conflicto pueda ser resuelto, si puede ser resuelto de algún modo. Por ejemplo, varios temas que mencionó también Camila, yo los anoté porque los iba a mencionar en algún momento. El tema de reconocimiento es central para Riquer. De hecho, él habla de reconocimiento como del milagro de la memoria. Dice, es aquel momento en el cual yo
sé quién está ahí, pongámoslo así, ¿no? Es un momento en el cual hay casi como un momento en el cual, con la mirada hacia el futuro, porque eso es algo que trata de hacer Riquer todo el rato, con una mirada hacia el futuro, sano la memoria para construir el presente, que me parece que es algo que es muy, digamos, dicho así, es muy sencillo, pero el gran desafío, y me parece interesantísimo que tanto, digamos, en el caso de la violencia contra la mujer que planteó Camila, como en los conflictos socioambientales, como los que ha planteado Sandro, justamente el gran desafío creo yo que es ese, ¿no? Es decir, es posible un futuro juntos, ¿no? Es posible una reconciliación, ¿no? Que es un término que yo creo que ha sido, pues, usado y a veces mal usado o maltratado en muchos términos, pero parte de las preguntas, o diría que quizás uno de los temas centrales con respecto a la escatología para Riquer es justamente el punto de la reconciliación, porque es el momento en el cual, eh, digamos, es el momento en el cual llega, no en términos necesariamente religiosos, aunque también religiosos, en el momento en el cual llega la liberación, es decir, el momento de la comunión, el momento en el cual podríamos decir, somos de verdad una comunidad, somos de verdad, mirarnos entre nosotros y reconocernos y decir, sí, estos somos, ¿no? No elimina el conflicto o los conflictos, ni internos, que es el primer lugar en donde Riquer lo coloca, es decir, al interno del ser humano, ni tampoco los conflictos sociales, pero sí plantea unas, digamos, vías o posibilidades de salida juntos. Ok, muchas gracias. Yo no sé si entre ustedes quieren hacerse alguna pregunta, algún comentario adicional. A mí A me ver. gustaría hacer un pequeño comentario, sobre todo con lo que mencionaba Jorge. Claro, con este tema, digamos, de la reconciliación, de cierta manera, cuando yo planteo observar las obras de teatro como acciones de desagravio, es ese elemento, o sea, de cómo las obras problematizan, podríamos decir, la raíz del conflicto, para poder optar, y por eso es la crítica que ellas plantean, a qué tipo de restauración de tejido social se quiere hacer. Volver a lo que había antes de que hoy haya ocurrido, digamos, este hecho de violencia, o plantear una crítica social que nos ayude a superar lo que provoca el conflicto y para poder llegar, en términos de Riquer, a esta memoria feliz y sosegada, que estaría muy vinculada con el reconocimiento de derechos también de las mujeres y de sus propias experiencias, como para conectarlo. Ahora, yo puedo imaginarme que Sandro tenga una mirada un poco más pesimista respecto de estas cosas, ¿no? ¿O no? Mira, yo quiero rescatar lo siguiente, o sea, es un conflicto como el que yo estudio, quizás hubiera tenido en otro país unas vías no tan largas y ya se hubieran resuelto. Lo que sucede es que los procesos de consenso, la cultura de la negociación y del intercambio y de la interacción, que está atravesada por una serie de problemas de racismo, de ninguneo, etcétera, son estructuras sociales y que tienen reflejos normativos también, que hacen que se generen este tipo de conflictividad. O sea, desde una perspectiva ideal, en una democracia plural debiera tener mecanismos para incluir esa pluralidad en las decisiones públicas y generar cambios normativos. Pero en la medida que, digamos, hay estructuras que bloquean esos procesos, y un poco pensando en el futuro, que nos ha invitado Jorge en esta noche, creo que el pensar las políticas públicas relacionales, en la coproducción de políticas públicas, es algo que nos puede constituir como comunidad, ¿no? Y no solo como un ejercicio de burócratas iluminados, ¿no es cierto? Y ahí es donde la pluralidad tiene su espacio y su tiempo.
Pues muy bien, nos hemos tomado un tiempo más del necesario, pero buscando conversar. Yo les agradezco primero a los expositores, muchas gracias por sus exposiciones, les deseo todos los éxitos posibles en el trabajo de doctorado que están haciendo y agradezco por supuesto también a los participantes, ¿no? A las personas que han asistido. Entiendo que esto está grabándose y en alguna oportunidad se podrá hacer, supongo, alguna difusión general. Así que no me queda más que pedirle por favor a Carlos, que nos ha estado ayudando y cuyo apellido lamentablemente no sé, Carlos, me disculparás, que nos ponga el videíto de despedida y yo nuevamente agradezco a todos ustedes. Y me despido.